en términos generales, ¿cómo fue el comportamiento en Costa Rica en cuanto a los sismos? Sí, la actividad sísmica durante el 2024 fue prácticamente eh, similar a la de los años anteriores, nada extraordinario. Eh, Seguimos registrando en el orden de entre 1.000 y 1.200 sismos por mes. En total registramos casi 14.000 sismos durante el 2024, con casi un poco más de 1.800 sismos solo en octubre. Y esto por la ocurrencia de un sismo de magnitud cercano a 6.5 frente a las costas de Papagayo, que en solo 3, 4 días llegó a generar poco más de 800 réplicas. Don Marino, ¿cuáles fueron los eventos de mayor magnitud en este 2024? Algunos de ellos que, por lo menos por el impacto que tuvieron, sí son de mayor comentario, por así decirlo, durante el año. Sí, bueno, la actividad importante fue esta en octubre, frente al Golfo de Papagayo, en la zona de subducción en el noroeste de Costa Rica, y también actividad que se presentó importante en la zona sur del país, asociada a este punto triple donde se juntan tres placas, la placa del Coco, la de Panamá y la de Nazca, que tiende a ser una zona con mucha actividad y quizás se ha vuelto últimamente la zona más activa del país. Ahora es interesante el dato este de que tal vez se hayan registrado entre 1000 y 1200 sismos por mes, don Marino, pero las magnitudes varían muchísimo. ¿Cuáles fueron como las mayores magnitudes? Porque evidentemente hay una gran cantidad de estos movimientos que la población ni se entera. Sí, el sismo de mayor magnitud fue de 6.6, localizado a 56 kilómetros al oeste de Tamarindo. Eso fue el 12 de octubre. Y dos sismos con magnitudes entre 5 y 6, pero la gran mayoría de los sismos en Costa Rica son con magnitudes entre 2 y 3. Ahora que tenemos una red bastante densa y en algunos lugares la separación entre las estaciones es muy corta, podemos registrar sismos de magnitud menor que uno, inclusive ahora que tenemos un arreglo sísmico en Cartago y sus alrededores con más de 70 estaciones, prácticamente una estación cada 2 kilómetros, podemos registrar sismos hasta de magnitud cero. 6 de la mañana, 36 minutos. También conversamos con don Cyril Müller, vulcanólogo. Y sobre eso, don Cyril, le quiero consultar cómo fue la actividad durante el 2024, qué nos dejó en cuanto a la actividad de los volcanes. Hola, buenos días. Sí, la actividad del 2024 fue principalmente en el volcán Poás y el volcán Rincón de la Vieja. Bueno, el volcán Poás, desde diciembre 2023 se había un poquito despetado y en enero presentó erupciones que alcanzó hasta 500 metros sobre el nivel del lago. Desde diciembre hasta enero contamos como 105 erupción importante. Y luego, de nuevo, esta actividad, bueno, siguió y en marzo, abril, el lago casi se desecó y empezó un aumento drástico del número de pequeñas erupciones. Para decirle, registramos hasta 600 a 900 eventos diarios. Entonces, bastante importante. Y al final de marzo se seca la laguna principal y empieza la expulsión directa de gas y ceniza. Y eso fue muy incómodo por la gente alrededor porque la ceniza, bueno, es bien molesta por la gente, entonces hubo mucho reporte de caída de ceniza, de gases. Y luego, mayo, empezó a bajar un poquito esta actividad y con la llegada de la lluvia el lago se reformó de nuevo y poco a poco paró la actividad. Hasta enero de este año, donde ya de nuevo hay más actividad, pero si quieren conversamos después. Luego, el Rincón de la Vieja tenía otro escenario porque veníamos terminando más bien una actividad eruptiva de sobre todo el 2023 y tenía todavía exhalaciones, pequeñas erupción freática en enero,
rica en vapor, agua y aerosol, pero no hubo como gran erupción. Pero sí siguió las exhalación durante todo el año con unos 10, 30, depende un poquito el mes, erupciones, pero la mayoría no sobrepasa el nivel del cráter. Y ahora mismo el volcán, bueno, está muy activo, siempre está activo, pero no de forma que genera una molestia por los vecinos. En cuanto a otros volcanes, don Cyril, que por ejemplo estuvieron con alguna actividad en años anteriores, como por ejemplo el volcán Turrialba, ¿cómo se mantuvo esa actividad? Bueno, el volcán Turrialba es interesante porque durante los años donde era muy activo, como 2014, 15, 16, hasta 2022 hubo una erupción. Él más bien ahora está en fase de más reposo, donde se ve como una deformación, como una contracción, una deflación que llamamos. Significa que el volcán está desinflando, que es el contrario de lo que había hecho durante estos años de fuerte actividad, donde estaba inflando porque había material que estaba acumulándose por debajo, ahora más bien está desinflando porque todos los gases, hay mucho material que salió también, entonces está desinflándose. Y bueno, el volcán Arenal, por ejemplo, que paró su actividad en 2010, después 42 años de actividad, él más bien lo que se ve también es un tipo de desinflación, también está desinflando y tiene muchos deslizamientos alrededor, sobre todo en la parte nueva, que podemos decir, donde hubo todas las cóleras de lavas durante los 42 años. Y ahí se ve muchos deslizamientos, pequeñas unidades de deslizamientos, eh, puede ser caída de piedras también, que ocurre ahí en ese volcán. Ahora sí, con respecto a este 2025, aunque llevamos 9 días, usted nos comentaba, don Cyril, que ya hay alguna actividad. ¿Qué podríamos decir de estos primeros días de enero? Sí, correcto. Desde final de noviembre y diciembre vemos el POAS que está inflando. Entonces, ya como le expliqué, cuando hay inflación significa que hay material que llegó por debajo del volcán a nivel superficial. Significa por encima del nivel del mar, entre el nivel del mar y el cráter. Y esta inflación no generó directamente actividad, pero sí en enero empezó mucha actividad sísmica, estos fluidos volcánicos que llegaron, empezaron a moverse, a extenderse y con un borbollón que salió el 5 de enero, es decir, domingo pasado empezó un borbollón, significa que está como un tipo geyser de unos 5, 10, 15 metros de altura y mucha actividad sísmica. Y bueno, hicimos un comunicado esta semana para justamente alertar que la actividad ha cambiado y de momento, bueno, se ha parado un poco la actividad que se registró el domingo, pero a ciertos momentos regresa esta actividad. Entonces, no, hay varios escenarios posibles. Uno es que poco a poco el gas o los fluidos magmáticos que se inyectaron en el volcán van a salir con tranquilidad, o dos, que genera una erupción un poco más fuerte, digamos. Estamos conversando esta mañana con dos expertos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, del OBSICORI. Estaban escuchando a Cyril Müller, que es vulcanólogo, y también tenemos comunicación con don Marino Proti, sismólogo. Don Marino, ya empezaron a llegar algunas consultas aquí a nuestra mensajería 70030303. Una de ellas es, ¿cuál es la región del país o cuáles son las regiones del país que tuvieron mayor actividad sísmica en el año pasado? Sí, el comportamiento, como dije, ha sido relativamente eh, normal en el sentido de que durante el 2024 tembló en los lugares donde ha venido temblando desde que la red sismológica, la OBSICORI, está operando, principalmente las zonas de mayor actividad a la zona de fracturas de Panamá, que es el contacto entre la placa del Coco y la placa de Nazca, que se ubica al sur de la península Burica. También este contacto, esta zona de fractura se está subduciendo, se está introduciendo por debajo de la placa de Panamá y continúa teniendo actividad una vez subducida.
la colisión, prácticamente el choque de una cordillera oceánica que viene junto con la placa del Coco, la cordillera submarina del Coco. Esta colisión con la península de Osa genera una deformación importante de la placa superior, de la placa de Panamá, y eso hace que se presente también mucha sismicidad superficial en la región de la fila costeña, inclusive en la ladera suroeste de la cordillera de Talamanca. Don Esas son prácticamente las regiones, perdón, Claro, no, no se de mayor preocupe. No, actividad. adelante. Tenemos también mucha actividad sísmica al sur de San José y sur de Cartago, en las últimas estribaciones hacia el noroeste de la cordillera de Talamanca, fallas locales, muchas de estas asociadas con el contacto de la placa de Panamá con la placa del Caribe en la parte central de Costa Rica. Don Marino, nos están llegando varios mensajes y esto es uno de los temas que tal vez se conversan cuando se habla de sismos. ¿Cuándo se va a cumplir el ciclo para X o Y región? ¿Cuándo va a llegar viene ese uno movimiento grande, grande? exacto, sí, Exactamente. son muy frecuentes. Eso, por supuesto que entendemos que no se puede decir a ciencia cierta, aunque ustedes pasan estudiando el movimiento y demás, es algo que no se puede proyectar. Pero ¿cómo hacen ustedes el estudio y qué dice, digamos, hasta el momento la ciencia para decir, digamos, que puede pasar en algún momento un sismo grande? Como el de la zona sur, por ejemplo. Exactamente. Sí, bueno, los sismos, los terremotos todavía no se pueden predecir. Yo considero que eventualmente sí se va a poder hacer cuando se haya tenido muchas décadas de registro, sobre todo con registros con geodesia satelital, GPS, por ejemplo, que es la herramienta más útil que utilizamos para anticipar, no para predecir, sino para anticipar terremotos, porque nos permite ver la deformación que ocurre alrededor de fallas que están acopladas, que han venido acumulando esfuerzos por mucho tiempo, como por ejemplo como la anticipación que hicimos para el terremoto de Nicoya en el 2012, en donde la información que teníamos de la deformación de la península de Nicoya indicaba que estábamos al final de un ciclo sísmico. Eso mismo estamos observando en estos momentos en la zona sur del país, bajo la península de Osa, en donde esta zona de ruptura, por la velocidad del choque de las placas y por el tamaño relativamente pequeño de la aspereza, tiende a romper con pocas décadas, más o menos cada 40 décadas. Y el último terremoto en esa región fue el del Sábado Santo en 1983. Ya han pasado casi 42 años desde el último terremoto y la deformación producto de este acoplamiento bajo la península de Osa es muy evidente ahora con los datos de GPS, y nos indica que la región tiene potencial para generar un terremoto importante en el futuro cercano. Es tal vez lo más que podemos decir en este momento, porque no podemos anticipar, no podemos predecir cuándo exactamente va a ocurrir. Sin embargo, la zona, este parche está cargado ya y tiene la capacidad ya de generar un sismo de magnitud importante. Muchísimas gracias Sí. por abordarlo de esa manera, don Marino, que es sin duda alguna sacar la duda de la audiencia, pero también dejando claro que no es una cosa que por más ciencia que haya, se puede decir específicamente un momento de una ocurrencia de un fenómeno de estos. Y ya para terminar, regreso con don Cyril Müller, vulcanólogo, porque una de las dudas también que hay es que en los últimos años ha aumentado la actividad lluviosa y hemos tenido una serie de precipitaciones muy fuertes, inundaciones, meses muy cargados de agua, y hemos visto las consecuencias en las comunidades con las inundaciones y este tipo de cosas, crecidas, deslizamientos. En el caso de los volcanes, el aumento en las lluvias, ¿qué tipo de cambios ha ocasionado? Bueno, la lluvia es un factor importante para los volcanes que tiene el lago cratérico más que todo, porque en general los fenómenos que ocurre en un volcán son a 5 kilómetros de profundidad, a 15 kilómetros, entonces ahí no, el agua no afecta directamente, pero sí es cierto que por los lagos como el volcán Poás o el volcán Rincón de la Vieja, el hecho que el lago se seca o que se rellena va a influenciar la actividad. Por ejemplo, el año pasado, cuando la época seca, el volcán Poás se secó,
el lago del volcán Poás se secó, pudo generarse erupción de ceniza, lo que afectó más la población. Que si hay, cuando hay un lago, ya este ceniza o este gas sale también, pero está, como decir, filtrado por el lago y la ceniza no sale más allá que el lago. Entonces sí hay un efecto, pero cuando hay sistema... Ha sido muy interesante hablar con ustedes acerca de estas dos condiciones, la sismología y la vulcanología, porque así es Costa Rica. Muchas gracias, don Cyril. Muchas gracias. Don Marino, también muy amable por su tiempo. No, con todo gusto. Gracias a estos dos especialistas del Observatorio Volcanológico y Sísmico de Costa Rica. En Noticias Colombia son las 6 de la mañana con 50 minutos.